Yo soy la doctora Catherine Merejo, yo soy del Departamento de Cardiología de aquí, del Instituto del Cáncer, Rosemilia. Entonces, hoy siempre agradecida por los demás presentes y los otros doctores, agradecida de poder compartir un tema con ustedes que es por lo menos lo que hacemos aquí y es un tema que siempre me ha tocado bastante, que es el cuidado cardiológico en los pacientes que hacen quimioterapia. Normalmente, al iniciar mi labor aquí en el Instituto del Cáncer, realmente fue un desafío, lo puedo decir hasta de forma particular, trabajar con pacientes con una enfermedad tan recurrente, tan frecuente y que trae como muchas sensaciones negativas, pero mi experiencia ha sido súper positiva. Yo he aprendido muchísimo con los pacientes y me he dado cuenta que realmente, aunque es una lucha, es algo que lo podemos lograr. Normalmente, y algunos pacientes no tienen ese conocimiento, y algunos médicos también, hasta hace algunos años atrás, se desarrolló lo que es la cardio-oncología. Básicamente, este es el cuidado cardiológico que se debe hacer durante las quimioterapias. Normalmente, no sé si ustedes saben, pero el mes de septiembre es el mes del corazón. Y hoy aprovechamos y compartimos con ustedes nuestros pacientes, que inclusive son la inspiración para nosotros y para hacer nuestro trabajo. Vamos a celebrar hoy y vamos a hablar de este tema tan singular y tan particular, que es el Día del Corazón. El día 29 es el Día Mundial del Corazón. Esto es una actividad que se hace en el mundo completo. Todas las organizaciones de cardiología, ya sea sociedades, instituciones que trabajen con el corazón, celebran este día para cuidar el corazón. Y realmente siempre bromeo un poco, pero sí les recuerdo a los pacientes que el corazón, ese es un órgano sumamente importante y por lo tanto nosotros debemos cuidarlo. Y eso no excluye a los pacientes oncológicos, muy por el contrario, son pacientes que están fragilizados y que necesitan un apoyo aún mayor. Es interesante e inclusive también muy positivo que durante las quimioterapias, o por lo menos en algún momento de su proceso de quimioterapia, usted asiste a la consulta. Lo ideal es que todos los pacientes, tengan o no tengan factores de riesgo, asistan a la consulta de cardiología antes de iniciar la quimioterapia, ya sea esta inyectada o esta sea oral. Normalmente durante esta consulta lo único que hacemos es nosotros vemos los factores de riesgo. ¿Y qué es esto? Los factores de riesgo es si usted tiene algún antecedente en la familia de hipertensión, de diabetes, si usted por ejemplo es un paciente que ya es hipertenso, un paciente que ya hizo algún evento cardiovascular o que tiene algún síntoma cardiovascular. Muchísimas veces los pacientes dicen, ay, ¿pero qué son los síntomas cardiovasculares? El dolor de pecho, que se le haya subido la presión, que el azúcar en algún momento esté descontrolada, algunas veces los niveles de colesterol elevados. Esas son algunas características que durante esta primera consulta, e inclusive en las demás consultas, nosotros hablamos con nuestros pacientes. A mí me gusta mucho del paciente oncológico que él siempre es un paciente como muy abierto, muy esperanzado, y eso es algo como que te inspira como médico y te ayuda a hacer tu trabajo. Yo creo mucho en esa colaboración. Yo siempre le digo a los pacientes que es una colaboración entre los oncólogos, entre los internistas, entre los cirujanos, entre el propio paciente y ahora el cardiólogo. A mí me gusta mucho que hace algunos años atrás nosotros dimos una charla sobre la quimioterapia y la cardiología, obviamente, y yo bromeaba que de los efectos, ¿verdad?, que hace la quimioterapia. Como ustedes saben, el paciente que es oncológico tiene muchos efectos colaterales y nosotros decíamos como, y en mitad de todo este tratamiento, ¿quién va a cuidar su corazón? Como el chapulín colorado, ¿verdad?, el cardiólogo. El cardiólogo es el cardiólogo que va a cuidar su corazón. Entonces me gusta mucho como esa partecita, porque normalmente algo que es importante para los pacientes oncológicos es saber que uno va a estar ahí para ellos. Los oncólogos tratan mucho de que el paciente se sienta que ellos están ahí, y lo mismo hacemos nosotros. O sea, eso es algo que yo tuve que aprender, y lo digo claramente, lo tuve que aprender con los pacientes oncológicos, que ellos necesitan saber que nosotros vamos a estar ahí para cuidar su corazón. Y para mí ha sido
una experiencia muy positiva y le agradezco mucho a la institución y mucho a los pacientes por permitir formar parte de todo este proceso y que es una colaboración y sabemos que lo vamos a lograr juntos. Eso es lo más importante, que lo vamos a lograr juntos, saber que independiente de cuál terapia usted tenga, independiente de qué factor de riesgo usted tenga, nosotros tenemos cómo tratarlo. Es muy poco probable, y eso yo sí se lo digo a todos los pacientes, de que haya una enfermedad cardiovascular o una enfermedad oncológica que ya no sea tratable. Entonces lo importante es seguir rigurosamente, porque el paciente oncológico es un paciente delicado, seguir rigurosamente lo que se le orienta, asistir a sus consultas, tomar los medicamentos que les corresponden. Normalmente el paciente que es oncológico, nosotros le ponemos un tratamiento especial que se llama cardioprotectores. Nosotros hacemos un seguimiento que se hace al inicio, a la mitad y al final de la quimioterapia. Normalmente estos tratamientos lo que hacen es cuidar el corazón, evitar los efectos cardiovasculares que puedan dar la quimioterapia. Muchos de los efectos cardiovasculares es que aumenta el colesterol, que le da taquicardia a los pacientes, que se le puede subir un poquitito la presión, pero para eso están estos medicamentos. Entonces no es algo como que usted va a sufrir de eso y nosotros no le vamos a prestar atención. Inclusive para eso son los chequeos. Normalmente cuando el paciente inicia la quimioterapia o está en su proceso de quimioterapia, lo ideal es que tengamos una colaboración oncólogos-cardiólogos. Ahí se hace un chequeo general, se ven los factores de riesgo, se ve cualquier síntoma previo a la quimioterapia y que puede afectar la quimioterapia. También se observa qué tipo de tratamiento usted está teniendo para nosotros saber qué tan frecuentes van a ser las consultas. Normalmente citamos a los pacientes a mitad de su tratamiento y justo al final. También es muy frecuente que el paciente tenga varias terapias, es decir, o tenga muchos ciclos o tenga una combinación de quimioterapia con radioterapia, que también puede pasar, y simplemente es continuar el seguimiento. Algo importante es que realmente las terapias combinadas o la repetición de quimioterapias es un factor de riesgo. ¿Y qué es un factor de riesgo? Que el chance de que usted pueda tener algún síntoma cardiovascular es mayor. Pero recuérdense que tenemos esperanza. Tenemos primero la consulta de cardiología, tenemos la orientación médica y tenemos los medicamentos que son la cardioprotección. Eso es lo más importante. O sea, usted no está desamparado, usted no es simplemente que lo vamos a dejar ahí, que no le vamos a prestar atención. Muy por el contrario, la idea es que si usted tiene algún síntoma cardiovascular, o sea, la idea es que usted inicie su tratamiento oncológico y que si usted tiene algún síntoma cardiovascular, usted asista a la consulta. Muchas veces preferimos que el paciente nos llegue antes porque a veces los pacientes descubren que tienen algún problema, algún cáncer y no saben que sufren la presión, no saben que sufren el colesterol, no saben que el azúcar está alta, no saben que ya desarrollaron un evento cardiovascular a nivel cardíaco. Entonces para eso nosotros hacemos algunos exámenes de sangre, hacemos un electrocardiograma, hacemos un ecocardiograma. Lo más importante para nosotros, por lo menos con la quimioterapia, es el ecocardiograma. Esta es una sonografía del corazón que me dice y me habla del movimiento de las paredes y del bombeo. Entonces el bombeo es importante porque la tendencia es que el tratamiento de quimioterapia disminuya el bombeo, o sea, fragiliza el músculo cardíaco y lo disminuya. Entonces la idea es que con tratamiento y seguimiento se evite esto. Normalmente si el paciente desarrolla así una pérdida que puede existir porque eso es parte de este proceso, nosotros lo que hacemos es que los rescatamos con un tratamiento clínico. Y eso pasa con todos los pacientes. Muchísimos pacientes que no son oncológicos, ellos desarrollan daño muscular, es decir, el músculo cardíaco se ve afectado. ¿Y qué sucede? Lo que nosotros hacemos, nosotros tratamos al paciente, mejoramos los síntomas, prolongamos su vida. Lo importante es la prevención. En cardiología yo siempre digo que hay que cuidarse. ¿Por qué? Porque las enfermedades no es que usted sufre la presión hoy y ya usted tiene complicaciones los demás días. Usted sufre de la presión hoy porque usted descubrió hoy que usted sufre de la presión, pero normalmente esa presión ya tenía ahí mucho tiempo. A veces los pacientes dicen, yo no sufría de nada, realmente es porque no hubo un chequeo. Muchas veces hasta usted ir a una farmacia, y eso yo se lo digo, hasta usted ir a una farmacia a tomarse la presión, ya es una prevención. A veces sucede que nuestro día a día hace que nosotros no cuidemos tanto de nuestra salud. O
o sea, damos prioridades a otras cosas. Pero la prevención, eso es algo que ayuda muchísimo, y principalmente en cardiología. Ustedes ven que el mensaje, por ejemplo, el mensaje de este año del Día Mundial del Corazón es la prevención: alimentarse bien, hacer ejercicio, parar de fumar. Parece como si fuera nuestra mamá que nos está diciendo esto, lo otro, pero no, lo que sucede es que pequeños cambios que parecen inclusive hasta insignificantes hacen diferencia a nivel cardiovascular. Usted caminar, aunque sea 10 minutos todos los días, eso ayuda a que su corazón adquiera fuerza, a que su presión se regule más fácilmente, a que el colesterol que se va a ir para sus arterias o para su barriguita o para la barriga, como dicen vulgarmente, se va a ir en su energía, la energía que usted necesitó para caminar esos 10 minutos. Entonces, a veces uno como cardiólogo siempre le dice a los pacientes, hagan ejercicio, y el paciente a veces no puede, ¿verdad? Porque uno tiene su día a día, pero simplemente es por eso, no es que uno quiere ser como pedante o fuerte, sino que uno sabe que ese cambio de esos 10 minutos que usted pueda sacar, eso le va a hacer una diferencia que usted no se imagina. Normalmente el paciente oncológico que está fragilizado, nosotros inclusive le orientamos a que haga un poquito de actividad física. ¿Qué tiene que hacer el paciente oncológico? Hacer ejercicio, comer bien, comer lo que se tolera, porque a veces sabemos que tienen un poquito de problemas o dificultad para comer ciertas cosas, comer lo más saludable posible, regular su colesterol, parar de fumar, eso es sumamente importante. Inclusive algo interesante que yo les quiero compartir es que en la guía de prevención cardiovascular que salió recientemente habla que a todos los pacientes se les recomienda evitar o disminuir el consumo del tabaco, porque el tabaco es uno de los peligros, vamos a decir, es un peligro silente, es un peligro pequeño y silencioso que existe y que en realidad muchísimas veces uno lo toma como por alto. Entonces, los pacientes que fuman tienen la tendencia a desarrollar enfermedades coronarias, es decir, lo que le llaman el infarto. Los pacientes fumadores tienen una tendencia muchísimo mayor que otros pacientes. Entonces, imagínese usted un paciente oncológico que ya está fragilizado, que también tenga que fumar. Esos hábitos uno los trata como que de evitar. Normalmente la primera consulta de cardiología con los pacientes es más una orientación de los síntomas que ellos pueden experimentar, de las cosas que debemos prestarle atención, porque normalmente como la quimioterapia disminuye el bombeo o la puede disminuir, uno tiene que tratar de evitar eso. Muchísimas veces los pacientes vienen ya con algún daño. Eso es, tal vez para mí, eso es lo que más como que me ha llamado la atención. Como normalmente aquí nosotros no tenemos eso de prevención, los pacientes no saben que sufrían de la presión o que ya se le había tenido un infarto previo y no se habían dado cuenta. Entonces ya no nos llega un paciente virgen, nos llega un paciente con lesión que nosotros tenemos que tratar de la parte cardiovascular. A eso tenemos que tratar de ayudar a que su quimioterapia, su proceso oncológico esté de la mano y que no se atrase. A mí me gusta mucho de los oncólogos, que ellos son súper organizados. Ellos tienen su plan, su esquema y su seguimiento. La idea de este proceso es evitar la expansión del cáncer. Muchísimas veces vemos pacientes en la consulta que ellos tienen una enfermedad primaria, que significa tienen un cáncer 1, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, y este se va a otra área. Entonces el proceso de la quimioterapia es tan riguroso y es tan frecuente, es tan intenso, es para esa parte, para evitar que ese cáncer que está localizado en un lugar X se expanda. Entonces es sumamente importante tratar de que la quimioterapia nunca se pierda. A veces yo bromeo mucho porque tengo varios amigos oncólogos de que parece que estamos en una lucha, pero no es una lucha. Lo que pasa es que yo voy a defender mi órgano y el oncólogo va a defender su tratamiento. Normalmente cuando el paciente, la idea de los cardiólogos no es detener el tratamiento del paciente, es evitar complicaciones cardiovasculares. Porque cuando tú vas a las estadísticas en cardiología, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial. O sea, el corazón mata primero que el cáncer. Entonces, si yo tengo que elegir entre el corazón y tratar el cáncer, yo tengo que primero salvar el corazón porque tengo que salvarle la vida al paciente. Lo importante es que estamos de la mano y que es un equipo de trabajo. No es como que yo estoy por un lado y el oncólogo está por otro. Muchísimas veces yo tengo amigos oncólogos que me llaman y me preguntan y me dicen, mire, ¿qué tú piensas de este paciente? ¿Qué puedo hacer con esto? Porque una colaboración, eso es lo que a mí más me gusta de trabajar con pacientes oncológicos.
es una colaboración paciente-oncólogo-cardiólogo. Siempre yo lo he dicho. Muchas veces los pacientes a veces se enojan con uno porque le dicen, pero entonces yo sufro de la presión y tengo que usar medicamentos. Pero yo le digo, señores, pero es mejor usar medicamentos y salvarse la vida y usted tiene una vida larga y prolongada que usted no tener ninguna opción. Y lo mismo pasa con los oncólogos. Que el tratamiento es muy fuerte, que eso le va a debilitar mucho. A veces uno escucha como comentario de los pacientes, pero mejor yo tener cómo tratar ese problema que yo no tener nada, porque si a mí me dijeran en una consulta, yo me pongo así como el paciente, si a mí me dijeran en una consulta que yo no tengo ningún tratamiento, que a mí no me pueden hacer nada, eso emocionalmente creo que es un poquito fuerte. Y yo me pongo en el lugar de los pacientes que vienen a nuestra consulta, que están luchando, que yo realmente los celebro y los felicito. Y me siento feliz porque yo sé que ellos tienen esperanza. Lo primero que tienen esperanza, lo segundo es que van a luchar hasta el final por tener más años de vida. Y no solamente eso, que tienen un chance mayor de vencer. ¿Por qué? Porque no están solos. Tienen a sus familiares, tienen a los oncólogos, a los médicos de apoyo, nos tienen a nosotros. O sea, esta es una lucha que nosotros podemos ganar fácilmente. No sé si hay alguna pregunta o si ustedes me quieren hacer algún comentario, porque estoy aquí echando mis historias. Sí, tengo una pregunta por aquí, doctora. Dice que si los efectos de la quimioterapia sobre el corazón son permanentes o es solamente mientras el paciente se esté dando el tratamiento. Entonces, ¿qué sucede? Depende mucho del esquema de tratamiento que el oncólogo haya desarrollado. Hay algunos medicamentos que son más fuertes y son más propensos a hacer algún daño que sea permanente, pero independiente, la consulta de cardiología es para evitar este daño. Existen otros que a veces pueden manifestar algún daño, pero son reversibles. Nosotros dividimos, por ejemplo, la quimioterapia la dividimos en cardiotóxico tipo 1 y cardiotóxico tipo 2. Todos los medicamentos oncológicos pueden tener afección cardiovascular, todos. Y cuando decimos afección cardiovascular es tener algunos efectos, por ejemplo, presión alta, desarrollar colesterol alto, ese tipo de cosas. Normalmente lo que uno hace para eso es el seguimiento. Uno le hace seguimiento a los pacientes para evitar de una u otra forma que ellos tengan algún daño permanente. Algunos, ya sea por descuido, porque no asistieron a la consulta o cualquier situación X, no llegan y sí hay un daño, pero ese daño también puede ser reversible porque existen muchos medicamentos usados de la parte de cardiología que ayudan al bombeo cardíaco, ayudan a la protección cardíaca y ayudan a evitar los síntomas cardiovasculares. Así que el efecto puede aparecer también durante la quimioterapia e inclusive hasta 5 años después. Es decir, que después de que usted termine su proceso de quimioterapia, no es como que usted no nos va a volver a ver. Nosotros vamos a ser amiguitos por un tiempito más. O sea que en sentido general el paciente no está de alta cuando finaliza su tratamiento y no hay evidencia de enfermedad. O sea que debe seguir chequeando y debe continuar con ese equipo multidisciplinario que no es solo el oncólogo, que ustedes los cardiólogos tienen un papel ahí relevante. Pues nada, doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros.